Buenos días, compañeros y profesora. En el día de hoy vamos a presentar el caso de Emma Eckstein, presentado por Brenda Cárdenas, Patricia Caicedo, Claudia Gerardino, Angie Ibarra y Alison Sánchez. Datos personales de la paciente. Emma Eckstein, 1865 a 1924. Nació en Viena, fue publicista, autora de libros infantiles, pionera activista del movimiento feminista y murió de un derrame cerebral a los 59 años. Era famosa por ser una de las primeras pacientes de Freud, trabajó durante años como psicoanalista y se retiró a los últimos años de su vida, aproximadamente 20 años. Ella sufrió de una dolencia estomacal, tenía menstruación irregular y padecía de muchos dolores, incluso al caminar. Con ella se inicia el psicoanálisis didáctico y su aportación más famosa a esta rama de la psicología fue de manera indirecta, ya que fue a través del estudio que como tal Freud elaboró a partir de su caso. Fecha y duración del tratamiento. Las circunstancias que llevaron a Emma Eckstein a elegir a Freud como su único tratamiento todavía no son muy claras, ya que no se dice que Freud conocía por un caso de Emma, y que también era posible que Breu le remitiera a la paciente. Emma fue identificada por Irma, ya que era de una familia socialista muy importante de Viena. Emma empezó el tratamiento con Freud en el año 1892 y lo terminó en 1894, el cual él la utilizó como un sujeto experimental con la que quería probar y desarrollar varias hipótesis. Eckstein sufría de una dolencia estomacal, menstruación irregular, dolorosa y padecía de dolores al caminar. Pero no obstante, Freud consiguió curar sus síntomas, ya que Emma era una mujer de 9 años más joven que él, era intelectual, interesada en la sexualidad, capacitada para evocarle su interés y acuerdo. La certeza que se tenía de los sentimientos de Freud sobre Eckstein era sobre una figura en la carta casada de Prince, ya que seguramente a él le había tomado mucho cariño. Y no obstante, pues él no tuvo mucho éxito en este caso, ya que la paciente se enamoró de él y por eso pues no mostró como ese talento para trabajar en la terapia. Aspectos relevantes del caso. Emma Eckstein era paciente de Freud desde hace años. Confiaba plenamente en su criterio y llegó en algún momento de la historia a ser su aprendiz. Se dice que fue la primera mujer en practicar por su cuenta el psicoanálisis. Freud estaba completamente fascinado con el poder del cerebro sobre el cuerpo. Aseguraba que casi todas las enfermedades provenían de traumas de la infancia o deseos reprimidos. Emma llegó a su consultorio con un problema común, pero que la mantenía preocupada. Sufría de dolores menstruales muy fuertes, depresión y las hemorragias producidas por su menstruación eran demasiado abundantes. En lugar de ver el problema de Emma como un asunto ginecológico, enseguida asumió que su paciente, quien ya lo conocía desde hace años, sufría de histeria, neurosis y de masturbación excesiva. Freud tenía una obsesión con la histeria, una enfermedad que mejoraba notablemente con el orgasmo. El deterioro de la salud de Emma fue un momento determinante en la carrera de Freud. Si bien hubo otros pacientes que sufrieron de mala praxis en sus manos, Emma es la más famosa porque además de ser una de las más fieles pacientes, era también una colega en el mundo del psicoanálisis. Freud, un médico arrepentido y asustado por su futuro, había sido el responsable de que su paciente se le pudriera la nariz. Fliess era su amigo y no quería hacerlo sentir culpable de lo sucedido, pero Sigmund estaba profundamente afectado. Freud terminó desconfiando del profesionalismo del Dr. Fliess y perdió la confianza que tenía en sí mismo al diagnosticar. Estaba profundamente consternado por lo sucedido. Emma, además de paciente, era una de las personas más cercanas a Freud. Además de haberla dañado para siempre, sentía pánico por su reputación. En el año 1892, la joven Emma Eckstein acudió a la consulta con el Dr. Freud, buscando una solución para problemas de poca gravedad, como dolor de estómago crónico, depresión moderada, abundantes hemorragias menstruales y secreciones sanguíneas en la nariz que le producían un intenso dolor.
En la mente de Freud, estos síntomas solo podían ser la manifestación de una histeria provocada por una masturbación excesiva. También le diagnosticó reflejo de neurosis nasal. La técnica utilizada fue una cirugía de nariz. En 1895, el Dr. Fries operó la nariz de Emma Einstein. Él mantenía la idea de que la nariz y los genitales tenían una conexión. Emma Einstein empeora tras la operación con intensos dolores y hemorragias que se vuelven comunes, por lo cual fue valorada por un especialista que le encontró gasa quirúrgica que no habían retirado en la operación. Emma Einstein padeció complicaciones postoperatorias, hasta que acabó muriendo en 1895. Lo importante del caso de Emma fue que con ella descubrió la transferencia. En su caso, la experiencia personal favoreció al descubrimiento científico y al desarrollo del psicoanálisis. Por ejemplo, en el concepto de la transferencia analítica, explica que al tener lugar una falsa conexión que consiste en que la paciente o el paciente se transfiere a la figura del doctor algunas ideas patógenas acerca del contenido que surge del análisis, según Salliard en 1992. Esta misma se produce a la repetición del paciente frente al analista de las actitudes emocionales, inconscientes, amistosas, hostiles o ambivalentes, en las que se estableció desde la infancia el contacto de sus padres y las personas de su entorno, según Bermejo Mayor y Tolosa 2006. Posiblemente Einstein le declaró su amor, pero Freud reprimió el afecto hacia ella. Él necesitaba dominar la transferencia del paciente. De ese modo, Freud necesitó protegerse del influido por las emociones de la paciente, explicando los sentimientos eróticos que ella hacía hacia él como una falsa conexión, lo que se llama transferencia. Sin embargo, durante el tratamiento, Emma, al ver esta actitud de ella, Freud se reprimió al reconocer los sentimientos eróticos de la paciente hacia él, pues no había considerado todavía su represión, las emociones hostiles y eróticas que podían dirigir hacia la paciente y sus orígenes en la primera relación con su madre, el cual nunca trabajó y permaneció reprimida a través de su vida, según Pierce, en 1996. En la historia de la psicología resulta indudable que el psicoanálisis ha marcado un hito. La propuesta freudiana y revolucionaria sea una explicación original de la histeria, y su teoría subrayó la importancia del inconsciente en desórdenes histéricos establecidos en fundamentos de la sexualidad infantil, lo cual fue sorprendente el descubrimiento. Esto le costó la popularidad como doctor e investigador, pues valoró excesivamente el sexo. El método psicoanalítico es útil, pero de difícil aplicación, en algunos casos por la larga duración y el alto costo económico para los pacientes. Además, se puede establecer una relación de independencia del paciente hacia el analista, lo que podría crear un vínculo difícil de anular. Un método poco científico y muy controvertido basado en la recopilación de datos a partir de casos clínicos y la falta de verificación empírica. Se necesita más estudio en lo que se refiere a la aportación analítica de Freud en el campo de la mujer. Nos ofrece una visión sesgada contra la mujer. Incluso, Freud debió reconocer que las pacientes histéricas tuvieron un papel activo en el tratamiento, participando en la elaboración de su método psicoanalítico. A pesar de esto, pues que insistió que sobre la histeria no iba unida a un género de mujer, pues también los hombres presentaban este tipo de síntomas, pero encontró que 106 casos más sobre las mujeres que entre los hombres, como si se presentara una tendencia mayor sobre sufrir enfermedades nerviosas. En conclusión, en sus percepciones acerca de la mujer, siguió las costumbres de la época, que también que tiene que ver con el ambiente que rodeaba en el momento de crear la teoría, que estaba un poco cimentada sobre la moral victoriana y que consideraba que muchas mujeres se enfermaban de histeria. ¿Emma Einstein se curó? Desafortunadamente el rostro de Emma quedó desfigurado, con el hueso nasal cincelado y un lado hundido. La cirugía la dejó deforme y semi-inválida, viéndose obligada a pasar todos los días en el sofá sin salir de su habitación ni caminar. Sin embargo, para sorpresa de todo su círculo social, nunca llegó a culpar a Freud. A continuación, los dejaré con un mensaje que hizo Freud para Fliess. Lo que le hicimos fue una injusticia. Ella no tenía ninguna normalidad. Una pieza de gasa que debió ser extraída permaneció en su organismo por 14 días, evitando la curación y promoviendo una infección. ¿Quiénes intervinieron? En el caso que abrió la veda para enterrar esta práctica fue el de la paciente llamada Emma Einstein, y el primero que intervino fue Sigmund Freud, quien había diagnosticado una neurosis nacida de conflictos sexuales. El segundo que intervino fue Fliess, quien operó, y se dice que esta operación
fue un éxito y en su primera instancia, ya que al pasar los días ella empeoró. Se dice que salía un hedor maloliente que resumaba al interior de su nariz. Y se dice también que Emma, el dolor que ella sentía era muy cruel e inhumano. Freud se sentía como alterado y acongojado pues, por la situación que ella estaba sobrellevando. Pero Frings, por su parte, había ninguneado pues, el caso, argumentando de que él ya no estaba en Berlín y que pues, no tenía tiempo para regresar a Viena para seguir con la evolución de Emma. Por lo tanto, Freud se vio forzado a acudir a otro cirujano. Solo cuando en el estado de la paciente se hace pues, insostenible, Freud le pide ayuda a su amigo el doctor Ignaz Rosanes, quien encuentra en la nariz de la joven Einstein una gasa de medio metro de longitud que Frings había olvidado durante la operación. Críticas y errores éticos. Una de las críticas es que Freud recomendó a su paciente someterse a un tratamiento innovador que fue realizado por Wilhelm Frings, pero desafortunadamente pues la dejó completamente desfigurada. También se conoce que Freud se mantuvo firme en el diagnóstico que le dio y pues no cambió de opinión. 10 años más tarde, pues la paciente presenta nuevamente dolores abdominales, pero esta vez se niega a inclinarse por el psicoanálisis y busca como tal otros médicos, que pues tras analizarla le encontraron y le extirparon un mioma benigno que estaba ubicado en el útero y pues no se sabe cuánto tiempo estuvo ahí y pues no se dio cuenta tampoco. Otra crítica que le hacen a Freud durante todo este caso es que como una joven terminó deformada y semi-inválida pues básicamente por su culpa. Emma Einstein, una enferma de 27 años, fue identificada por Irma, quien era la hija de una familia socialista importante de Viena. Empezó el tratamiento con Freud en el año 1892 y lo terminó en 1894, siendo 2 años de tratamiento. Freud utilizó a Emma como sujeto experimental con la que comprobó y desarrolló varias hipótesis. Que Einstein sufría una dolencia estomacal, tenía menstruación irregular, dolorosa y padecía dolores al caminar. También no consiguió curar sus síntomas, ya que Einstein era una mujer 9 años más joven que él, intelectual, interesada en el mismo tema que le interesaba a Freud, que era la sexualidad. Estaba capacitada para generarle interés y un acuerdo. Y pues al tener la certeza de los sentimientos sobre él mismo, esta confesión figuraba en la carta que le envió a su amigo Freud. Seguramente le había tomado también cariño y por ello se argumenta que no tuvo caso en el caso de Emma, porque la paciente se enamoró de él. También mostró talento para trabajar en la terapia. Debido al enamoramiento que sentía, ella bloqueaba la terapia, según lo que dice el documento de Paula Ramos 2003. En febrero de 1895, Flies la operó en la nariz y eso lo hizo a petición de Freud, pues consideraba que era muy buen cirujano en Viena y debido a los dolores estomacales que seguían persistiendo. Además, Flies tenía una teoría que decía que había una conexión entre la nariz y los genitales femeninos, pero la operación fue mal. Un especialista encontró restos de gasa quirúrgica pues que no la habían retirado durante la intervención. Esto se le volvió una infección y terminó en complicaciones posoperatorias que le desfiguró la cara a Emma. Luego de varias recaídas con hemorragias muy graves, hasta que acabó muriendo en la primavera de 1895, en el mes de marzo. A pesar de esto, Freud tenía confianza en que se recuperara de la intervención. Después de la operación, Emma en febrero y Flies volvieron a Berlín. Freud no le echó la culpa al médico por el fatal desenlace, sencillamente pensó que fue una circunstancia ajena al tratamiento que él había propuesto. La relación de Freud y Emma tal vez fue una historia de amor que Freud suprimió.